Terminamos la semana con unas lecturas muy densas. Ayer comenzamos a leer la carta primera de los Corintios, que dicen los exegetas que en realidad San Pablo habría escrito 4 cartas a los Corintios. La que nosotros conocemos como primera y segunda serían la segunda y la cuarta. Ayer hemos comenzado a meditarla y Dios mediante hasta el 17, hasta el sábado 17 de septiembre, en la liturgia hay otras celebraciones en el medio, lógicamente, como pasa siempre, pero entre la semana estaremos con San Pablo a los Corintios. Ayer teníamos esa introducción de cimentarnos bien en Jesús, el capítulo 1, versículos del 1 al 9. 9 veces precisamente San Pablo nombra a Jesús, que tiene que ser el centro y el corazón de nuestra vida. Y fíjense qué interesante lo que él sigue diciendo hoy, que él no fue enviado a bautizar, sino a evangelizar. Los sacramentos son la parte culminante, el culmen, no el final del camino. Yo recuerdo a mi párroco en otro sentido, pero también en líneas generales lo mismo. Cuando se tomaba la comunión le recordaba a los nenitos, dice, esta no es la primera y única comunión, sino que es la primera de una larga serie, porque el culmen de la iniciación cristiana es la Eucaristía, la mesa del Señor. El inicio del camino de la fe es el bautismo, pero para eso tenemos que evangelizarnos, ¿no? Y es nuestra tarea y nuestra misión. Pablo lo dice en la ciudad de Corinto, una ciudad que era muy pagana como nuestro tiempo. Tiene cada época tiene su desafío, y también tiene a veces parecidos, similitud con alguna otra época de la historia. Y nosotros estamos en un neopaganismo, podríamos decir. Entonces no tenemos que olvidar esta premisa de Pablo, que tenemos que evangelizar. Es muy importante el testimonio de la evangelización, como se ha hecho por otra parte también en muchas de las culturas, como trataron de hacer los salesianos en el sur con los pueblos originarios, y también hoy está la memoria de San Seferino, ¿no? De Beato Seferino Namuncurá, esta memoria también que es como un signo y un testimonio de la inculturación del Evangelio. Estaba en ese momento este jovencito muy libre espiritualmente también para seguir, inclusive hasta Roma, donde lo tomó la enfermedad, pero digo, para seguir la enseñanza de la fe y también desde su cultura recibir los valores del Evangelio. Hoy también tenemos que seguir haciéndolo, porque el mundo necesita del testimonio valiente de los discípulos de Jesús. Pablo plantea la disyuntiva, ¿no? En la presencia de la diáspora de los judíos en Grecia. Había muchos, por eso antes de Cristo ya se traduce el Antiguo Testamento. Los 70, la traducción al griego del Antiguo Testamento es antes de Cristo. Había mucha presencia, entonces Pablo en esa comunidad creyente pone como los dos paradigmas. Los judíos piden signos, los griegos buscan sabiduría, filosofía. ¿Y nosotros qué predicamos? Predicamos escándalo, predicamos necedad. Para los que buscan filosofía, necedad. Para los que buscan signos, escándalo. Porque lo que para el mundo no cuenta, para Dios cuenta. Lo que para el mundo sería un fracaso, que es la cruz de Cristo, para Dios es un triunfo. Entonces hay que seguir en definitiva el camino del agape, del amor desinteresado, que se vacía de sí mismo para llenarse de Dios y de la atención al prójimo. Y en ese sentido de esta sabiduría, que es en definitiva para el cristiano el agape, la caridad, tenemos finalizando, estamos en los últimos días del Evangelio de Mateo. Hemos recorrido ya en el tiempo ordinario Marcos, Mateo, y próximamente empezaremos con el otro sinóptico que nos falta, Lucas, hasta el final del año litúrgico. En ninguno de los tres, lógicamente, meditamos la parte de la pasión, porque eso se hace en Semana Santa, pero repasamos desde la perspectiva de los tres evangelistas la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y estamos acá en los discursos escatológicos. Ayer decía que estemos atentos, porque si sabemos a qué hora va a venir el ladrón, vamos a estar atentos, y que seamos servidores que sirvamos, no que golpeemos a nosotros o que nos emborrachemos, sino que seamos servidores que sirvan. Y el Señor hoy nos invita a estar atentos en cuanto
precisamente a lo que dice Pablo, a no ser necios. No tenemos que ser necios el que pudiendo no entiende, el que se cierra, porque hay ignorancias que son invencibles. Uno dice, bueno, pobrecito, hasta acá llegó, no da más. Pero la necedad es que Dios cree y sabe que nosotros podemos y nosotros nos cerramos en eso. Y acá tenemos las virgen necias y las prudentes, pero con el tema de que lo que significa evidentemente es la propia vida. Tenemos que cargar el aceite precisamente de la caridad, de la donación, del servicio durante la vida. ¿Recuerdan el domingo pasado el ejemplito que pone Jesús? Dice que llegará el Señor y cerrará la puerta y vendrán uno y golpeará. Nosotros comimos contigo, nosotros hablamos contigo en la plaza. Dice que el Señor abrirá la mirilla, supongo, mirilla, qué término tan antiguo, estoy revelando la edad que tengo. Abrirá la mirilla y dirá, no los conozco. Pero nosotros comimos contigo, te vimos en la plaza. No los conozco, apártense los que hacen el mal. Y acá también, el Señor cerrará y a las necias le dirá, no las conozco. ¿Por qué? Porque no obraron el bien. ¿Qué es el aceite del cual habla la parábola? El aceite es la vida. Entonces, por más buenas que sean las 5 que tenían provisiones, por más buenas que sean, no le podían prestar a las otras. ¿Por qué? Porque yo no puedo vivir por otro y otro no puede vivir por mí. Apártense los que obran el mal. Esas vírgenes necias lo que tenían que hacer es hacer obras buenas, pero ya no había tiempo, porque llegó el esposo. Entonces tenemos que estar atentos para llenar las lámparas de nuestra vida con el aceite precisamente de la caridad, el aceite de las obras, hacer el bien, que esa va a ser en definitiva la clave para que nos abran la puerta, las buenas obras. Y por eso, y lo dije varias veces y ya termino, porque ya me pongo repetitivo, el capítulo Mateo precisamente nos habla cómo van a ser juzgadas las naciones, los pueblos gentiles, los paganos. ¿Cómo van a ser juzgados? En las obras. Los que hacen el bien entran, los que hacen el mal no entran. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed. ¿Cuándo? Cuando lo hicieron con el que lo necesitaba. Y vayan al fuego eterno, porque tuve hambre, no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, estuve desnudo, no me vistieron, forastero, preso y enfermo y no me asistieron. ¿Cuándo? Cuando no lo hicieron con el que tenían que hacer. Entonces, para que abran la puerta tiene que haber las obras. El que no hace las obras pudiendo hacerlas es un necio, un imprudente. La prudencia es ordenar los medios al fin. Pidamos al Señor ordenar toda nuestra vida, pidamos al Señor tener los mismos sentimientos de Cristo, pidamos al Señor evangelizar. San Pablo dice, el Señor no me mandó a bautizar, no tengo que ser cristiano a trochimoche, tengo que contagiar, tengo que abrir con el testimonio el camino para que cada uno de nosotros hagamos una experiencia cierta con el Señor, que en eso consiste el cristianismo. El cristianismo no es una ideología, no es una secta, no es un camino de conocimiento, no es un mercado de milagro a bajo costo, sino que el cristianismo es una experiencia real con el Señor resucitado que nos enseña también a transformar nuestro sufrimiento en frutos que Él espera de nosotros. Ponemos en el altar del Señor nuestra vida, nuestras necesidades, nuestras intenciones y le pedimos a Seferino Namuncurá que interceda por nosotros para que nosotros también seamos valientes testigos en nuestra cultura del Evangelio. Que así sea. Que así sea. Padre.